El siguiente video es producto de la invitación por parte de la docente a cargo de la experiencia educativa Historiografía Mexicana de los siglos XIX y XX en la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana en el mes de noviembre del año 2020, la maestra María Fernanda Galindo, que se presentó a alumnos de esa facultad como parte de una introducción metodológica para el conocimiento y problematización de la historiografía y las fuentes documentales. Bien, la presentación que voy a darles el día de hoy refiere a la cultura escrita. A ver, la cultura escrita, la historiografía y fuentes documentales. Bien, como introducción, pues siempre hay que empezar planteando ciertos objetivos y una intencionalidad de lo que estamos haciendo, de nuestro trabajo. En este caso se trata de hacer explícitas y analíticamente ciertas variantes o componentes constitutivos de la cultura escrita, es decir, ofrecer elementos que conforman este hecho y expresión humana, que pueden ser materiales, textuales, estilísticos, sociales, económicos, lingüísticos, entre otros. También nos interesa mostrar profundamente la dimensión técnica, reflexiva y disciplinar de la historiografía. La historiografía como el vínculo de análisis del tiempo relatado a partir de los hechos y de el conocimiento de experiencias, documentos, registros y huellas pasadas, diferenciando historia de historia como un problema conceptual, y finalmente exponer la funcionalidad y cómo operan y se construye el conocimiento histórico a partir de fuentes documentales desde diferentes niveles. Pueden ser manuscritos, pueden ser impresos, pero hay variantes caligráficas o electrónicas, visuales, orales, arquitectónicas, sonoras, entre otras expresiones de las fuentes documentales. Entender que los documentos no solamente se refieren a lo que está escrito, sino que también se pueden utilizar otras fuentes para la construcción del relato histórico. Hay que considerar que la escritura remite a una tecnología, a un metalenguaje, es decir, un lenguaje de lenguaje, aunque para algunos autores se trata de una lengua escrita, y también un hecho histórico social. Considerando esto, pues tenemos una datación que muestro en esta presentación de 50.000 años sobre la Tierra de la especie humana, con un lenguaje oral de 100.000 años y la forma escrita o la primera grafía de 3.500 antes de Cristo. Podemos ver una gran diferencia entre el lenguaje oral y la forma escrita. Y luego la datación de los jeroglíficos egipcios en el año 3000 antes de Cristo, la datación del primer alfabeto en 1500 antes de Cristo, la escritura china en 1400 antes de Cristo, el alfabeto griego del 1000 al 776 antes de Cristo, y por ejemplo aquí es importante contrastar la escritura maya del 50 después de Cristo y la escritura azteca de 1400 después de Cristo. En tanto tecnología, la escritura remite a algo creado culturalmente, es una invención, una herramienta y un instrumento, es decir, no surge del inconsciente, que es una diferencia con la oralidad, porque el oral va a ser limitado, va a ser agónico, es decir, termina pronto, y la escritura va a ser durable. Hay un mejoramiento de la vida humana gracias al uso de la escritura, se aporta un distanciamiento vigoroso de la conciencia, es decir, hay una distancia en lo escrito de la conciencia que puede aprenderse a sí misma y genera un proceso de interiorización. Además, es trascendental su invención en el conjunto de las tecnologías humanas. Podemos pensar en otra tecnología como el uso y la domesticación del fuego, por ejemplo, y también los procesos de urbanización van a dar pie a la creación de un método de registro, sobre todo en términos mercantiles, comerciales o de agricultura. Y esto es lo que va a hacer operativa a la escritura.
¿Qué es? Pues hay diferentes formas de definir lo que es la escritura. Por ejemplo, Sampson nos habla de que se trata de comunicar ideas relativamente específicas por medio de marcas permanentes y visibles. Cardona, otro autor, nos dice que se tendrá escritura cuando se esté frente al uso de un sistema de signos gráficos. Su esfera es la producción y el uso de sistemas gráficos con fines comunicativos. Otro autor, Walter Ong, nos habla de un sistema codificado de signos visibles por medio del cual un escritor podría determinar las palabras exactas que el lector generaría a partir de un texto. Y otro autor, Toussaint, nos dice que es una técnica específica que sirve para fijar la actividad verbal mediante el uso de signos gráficos que representan, ya sea icónica o bien convencionalmente, la producción lingüística y que se realizan sobre la superficie de un material de características aptas para conseguir la finalidad básica de esta actividad, que es dotar al mensaje de un cierto grado de durabilidad. Aquí es lo que podemos observar como lo escrito permanece, se mantiene se mantiene en el espacio y en el tiempo, es durable. Dentro de las formas de escritura tenemos, por ejemplo, silabarios, pictogramas, ideogramas, logogramas, alfabetos, epigramas, entre otras formas. Y hay que considerar para nuestro caso y para nuestra cultura occidentalizada y occidental la importancia del alfabeto, es decir, la escritura alfabética, que tiene que ver con una invención tardía en el desarrollo cultural de la especie humana, pero que se inventa una sola vez y que se va sucediendo en el espacio y en el tiempo, ¿no? Hay diferentes tipos de alfabetos, ahorita vamos a ver eso. Y aquí, por ejemplo, Walter Ong nos dice, por ejemplo, que se trata de un fenómeno en el cual las grafías se reducen a equivalentes espaciales en unidades más pequeñas, analíticas y manejables que un silabario. El silabario tiene que ver con la unión de dos sonidos conjuntos para formar las palabras, y en el alfabeto es sonido por sonido, es decir, para el sonido va, ahí tenemos una sílaba, pero en el alfabeto hay dos sonidos, B más A, y las palabras se vuelven cosas, es decir, hay un alfabeto fonético donde el sonido se reduce a una forma gráfica y visible. Y aquí nos remite a uno de nuestros problemas también centrales para el desarrollo de la disciplina histórica y de otras disciplinas, sobre todo humanísticas, que es lo que se conoce como grafolecto, es decir, lo escrito y lo impreso que producen tipos particulares de dialectos. Es decir, hay ciertos dialectos que practican extensamente la escritura, pero se ha desarrollado un lenguaje regional por escrito que tiene motivaciones económicas, políticas, religiosas o de otros motivos, y que se trata de la lengua nacional. Estos dialectos regionales o sociales tienen el estatus de lenguas nacionales que son controladas por escrito, es decir, los dialectos no escritos a gran escala, es decir, los dialectos regionales, no entran en este grafolecto o en esta lengua escrita nacional. ¿Y qué es un grafolecto? Una lengua nacional escrita aislada de su base dialectal originaria, cuyo descartar otras formas dialectales escritas se une a la creación de particularidades sintácticas. Es una lengua oficial escrita. Y también tenemos la cuestión de que se ha reformado, sí, se reforma constantemente, el grafolecto está vivo, entonces teóricos, gramáticos, lexicógrafos, etcétera, trabajan los especialistas en condensar y en aglutinar los elementos de este grafolecto. Y hay que tomar en cuenta que quien conoce el grafolecto actual puede establecer contacto con todas las expresiones o la multiplicidad de expresiones de ese grafolecto que se ha ido acumulando de los siglos pasados y que tiene que ver también con otros dialectos que son interpretados por el grafolecto. Es decir, el grafolecto lleva el sello de los millones de intelectos que lo han utilizado para compartir su conciencia unos con otros, y además tiene una función normativa, mantiene la lengua en un orden. Y aquí podemos ver los alfabetos manuscritos que tienen que ver con la caligrafía, es decir, el sentido de la escritura script, que en el caso del alfabeto grecolatino es el que nosotros usamos, o el español,
tiene que ver con el tipo de letras y, por ejemplo, los trazos de la escritura china y japonesa. Aquí en la imagen podemos ver el alfabeto hebreo y el alfabeto árabe, y podemos observar cómo en este caso se trata de alfabetos que son silabarios, es decir, se junta un sonido consonántico y un sonido vocal para crear una sílaba. Aquí tenemos, por ejemplo, el alfabeto lineal B micénico del lado derecho, donde se pueden ver los símbolos y su representación sonora. Y en el caso de la página del libro tenemos también cómo se va transformando el símbolo de buey o el pictograma de buey a una escritura también cuneiforme, y después cómo se va transformando toda la visibilidad de las características escritas. Y en el caso de los símbolos del lado derecho de la página del libro tenemos cómo van cambiando los logogramas, que son condensaciones de ideas escritas, y cómo se van transformando en pictogramas. Aquí tenemos el alfabeto griego, el alfabeto latino y el alfabeto español, que son los que nosotros utilizamos, y podemos ver algunas cuestiones que no varían, por ejemplo, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta. Ahí tenemos las primeras letras del alfabeto griego, A, B, C, D, E, F, G. Ahí tenemos las primeras letras del alfabeto latino, que remiten también a las del alfabeto español. Aquí tenemos el alfabeto francés, que es un alfabeto que también nosotros no utilizamos, que se parece más al latino. Tenemos el alfabeto portugués, que también tiene sus propias pronunciaciones y que remite a un propio estado de la lengua. Y tenemos el alfabeto italiano también, ¿no? Entonces, con esto podemos encontrar la dimensión o cómo relacionar este aprendizaje o esta instrumentalidad de lo escrito a partir de la reflexión sobre la historia y la historiografía. Es decir, primero entender que Heródoto en el siglo 5 a 4 antes de Cristo habla de la indagación y de la investigación, es decir, la historia. Los hechos del pasado, que es la res gestae, es la historia y el acontecer, y nosotros conocemos esos hechos a partir de documentaciones, a partir de evidencias, a partir de testimonios. Y entonces el relato de los hechos del pasado es la historia, es el saber del pasado, es la narración del pasado. Y la historiografía es la escritura de la historia, es la tradición escrita, la historia efectual, donde, por ejemplo, Guillermo Cermeño nos cita a Gadamer, y se refiere a que no hay una forma de acercarse al acontecer histórico que no presuponga un tipo de saber histórico. La historia moderna es ante todo historiografía reproducida en el medio de la comunicación escrita. Aquí podemos entender que se trata de la comprensión. La historiografía es la historia y la escritura de la historia, es la historia de la historia, ¿no? Y, por ejemplo, también, regresando a Cermeño, tenemos que la historia efectual postula teóricamente la invitación al historiador a reconocer que aún antes de preguntar y delimitar su objeto de estudio, ya está implicado en este. Es decir, que el objeto de estudio constituye su forma de recordar y forma parte de su mundo de prejuicios. Es un poco la misma forma de hacer historia de Dessertó, que es parte de la tradición que se quiere investigar. Cómo la modernidad, se pregunta Cermeño, construye tradiciones y memoria histórica, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos una pregunta básica en el discurso historiográfico. Y, por ejemplo, Aristóteles, un ejemplo diferente, por ejemplo, distingue entre poesía e historia, entre poeta e historiador. Y, por ejemplo, no es la diferencia que uno escribe en verso o con métrica y otro sin métrica o en prosa, sino que uno dice las cosas tal como pasaron y el otro cual ojalá hubieran pasado. Es decir, que la poesía es más filosófica y esforzada que la historia, pues trata de todo lo universal, y la historia, por el contrario, de lo singular. Aquí podemos observar cómo este relato del pasado tiene que ver con condiciones muy particulares que remiten a un principio de realidad.
las cosas tal como pasaron. Y bueno, hay que pensar que la historia como disciplina también tiene otras ciencias auxiliares, ¿no? Es decir, la historiografía también remite a la tradición histórica narrativa literaria de la antigüedad clásica y después al desarrollo de una verdad histórica que se construye a partir de distintos conocimientos. El análisis documental, filológico, paleográfico, diplomático, cronológico o numismático. Y ya con el racionalismo documental y de las reliquias históricas se establece la ciencia de la historia con Ranke en el siglo XIX. Se trata de una historia razonada, documentada y que trasciende la crónica, la mera aglomeración de sucesos y de hechos. Se trata, en alguna forma, de revelar conexiones generales de los acontecimientos. Hay una diferencia entre la verdad relatada, que se basa en la documentación, y la ideología, pero en todo momento estriban estas tres coordenadas analíticas: el espacio, el tiempo y el sujeto histórico o el objeto. Y también la historia se relaciona con las humanidades y la transdisciplina. Es decir, tenemos especialidades de la historia como la económica, la social, la política y la cultural, pero también hay otras: la intelectual, la demográfica, la literaria y de la lengua, la del arte, de la filosofía, de la tecnología y de las técnicas, la etnohistoria, que tendría que ver con el desarrollo y la historia de los pueblos indígenas o de los pueblos originarios americanos en el caso de México, pero que no solamente remite a eso, sino a los pueblos, la historia de la religión, la historia jurídica y del derecho, de la ciencia, la historia del libro, es decir, de los impresos, la historia militar, la biografía como historia de la vida, y para algunas versiones más recientes de la historia de la sexualidad, la historia del erotismo, la historia de las mujeres, entre otras especialidades que remiten a la relación de la historia con otras disciplinas. Para Charles Olivier Carbonell, ¿qué es la historiografía? Nada más que la historia del discurso, un discurso escrito y que dice ser cierto que los hombres han hecho sobre el pasado, sobre su pasado, porque la historiografía es el mejor de los testimonios que podemos tener sobre las culturas desaparecidas, sobre la nuestra también, suponiendo que existe todavía y que hay una semiamnesia de que parece adolecer, no revele su muerte. Una sociedad no se descubre jamás tan bien como cuando proyecta tras de sí su propia imagen. Aquí hay también el problema o el tema de la conciencia histórica. Y ya, para cerrar un poco la exposición, vamos a ver cómo se relaciona la cultura escrita a partir de las fuentes que pueden ser manuscritas, como archivos en términos de archivísticos y de memoria, y las impresas que pueden ser bibliográficas, periodísticas, como hemerografía, los folletos, las fotografías, cartografías, entre otras, y también las electrónicas, hiperenlaces, hipertexto, la web semántica, la infoteca, que pueden incluir tweets, que puede incluir referencias de Facebook, que puede incluir videos, que puede incluir música, entre otras. Y aquí habría que preguntarse si la cultura audiovisual es distinta de la cultura escrita y por qué. Es decir, ¿qué tienen en común? ¿Cómo se diferencian entre sí? ¿Y cómo responderías a esta pregunta? Me gustaría que se quedaran con esta idea de lo audiovisual y lo escrito como algo diferente. Bien, dentro de las fuentes de conocimiento tenemos las fuentes de observación, que son fuentes de conocimiento de la naturaleza y fuentes de conocimiento de la sociedad, y las fuentes gráficas, que pueden ser bibliográficas, iconográficas o fonográficas, es decir, de sonidos, donde encontramos, por ejemplo, en las fuentes bibliográficas las impresas y las manuscritas, como les mencioné, y también en las fuentes iconográficas tenemos las que son proyectables, como películas, microfilms, diapositivas o radiografías, entre una diversidad más de fuentes proyectables, y las no proyectables, que son fotografías, pinturas, retratos, mapas, diagramas, entre otros, ¿no? Las fuentes fonográficas tendremos que se componen de discos, cintas e hilos magnetofónicos, y en el término de las fuentes impresas, por ejemplo, tenemos las fuentes impresas mayores, donde tenemos obras como enciclopedias, diccionarios técnicos, bibliografías,
guías bibliográficas, catálogos y también tratados, manuales, textos, compendios, resúmenes, abstracts, monografías, tesis, ensayos, discursos, comentarios. O sea, hay una diversidad que son estas fuentes bibliográficas impresas mayores, y las menores que tienen que ver con un sentido elaborativo de otro tipo, donde tenemos anuarios, revistas, almanaques, calendarios, periódicos, también folletos, circulares, memorándums, edictos. O sea, hay toda una conformación de estas fuentes impresas menores, que tienen una durabilidad menor, que tienen una temporalidad también de aplicación menor, y que tienen una función mucho más comunicativa e inmediata. Dentro de los manuscritos pues encontramos los documentos de archivo, las relatorías, epístolas y cartas, los registros de compraventa, registros eclesiásticos, registros civiles, notariales, entre una multitud de documentos manuscritos que se escriben con caligrafía manual. Y en cuanto a, por ejemplo, los impresos, aquí podemos ver un periódico mexicano del siglo XIX como un ejemplo de impreso periodístico. Y aquí podemos ver, por ejemplo, libros que seleccioné dos portadas de el libro La historia de la República Mexicana de Lucas Alamán de 1844, y el libro de José María Luis Mora, México y sus revoluciones, de 1856. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, fotografía histórica, que también, por ejemplo, podemos observar, donde se puede ver, en este caso, la fotografía del Zeppelin que cayó en 1937, que fue un experimento aeronáutico que fracasó. Aquí podemos ver una foto de Pancho Villa, Francisco Villa, con Emiliano Zapata, cuando están en la Ciudad de México en el pleno de la Revolución. Tenemos una foto de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, también en los años 20. Aquí podemos ver una foto de una manifestación de la CROM, también en las primeras décadas del siglo XX. Y por ejemplo aquí podemos observar el elemento cartográfico, es decir, los mapas, que también son importantes, es decir, la relación entre la historia y la geografía. Y por ejemplo aquí podemos ver los códices prehispánicos, que también son un objeto de conocimiento histórico, y que en este caso, por ejemplo, habría que identificar las lenguas o las regiones indígenas o de pueblos nativos americanos que remiten a la composición de estos códices, ¿no? En algunos casos se traducirán o se leerán en náhuatl, en otros casos se leerán en zapoteca, en algunos casos se leerán en purépecha, etcétera. Aquí podemos ver en términos de arquitectura, por ejemplo, aquí está la columna de Trajano, que tiene unas incisiones en latín, pero también podemos observar toda la dimensión estilística de los bajorrelieves, de la ornamentación de arquitectónica, que también tiene que ver con los estilos. Y por ejemplo aquí el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, que remite también a un tipo de estilo y a una arquitectura, y que se puede hacer análisis documental, es decir, los tipos estilísticos, los tipos de columnas, los tipos de cúpulas, etcétera, en términos de arquitectura, que tendría que ver con la historia del arte y de los estilos. Y ya para cerrar esta exposición, me gustaría elaborar algunas conclusiones: que la cultura escrita permite acumular conocimientos, renovarlos, ampliarlos, hacerlos más grandes, concretarlos, también reproducirlos y reinterpretarlos. Lo escrito es un hecho social urbano y funda un nuevo tipo de memoria y crea la lógica del archivo, es decir, existen distintos tipos de alfabetos. Para el caso mexicano empleamos el español, pero están las de las otras lenguas indígenas, náhuatl, purépecha, totonaca, entre varios otros. La escritura es un hecho cultural, social, lingüístico, estilístico, interpretativo y documental. Aquí tenemos la relación historia-historia y historiografía
como ciencia disciplina, como los hechos del pasado y los relatos sobre los hechos. Las fuentes documentales además no se restringen a lo escrito, pero hablando en términos de fuentes documentales escritas, hay manuscritas e impresas, y las fuentes documentales permiten construir el relato del pasado y reconstruir los hechos. El historiador y su interpretación de los hechos a partir de documentos es primordial, por eso se necesita implementar una hermenéutica de la tradición discursiva escrita de la historia, es decir, la historiografía. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué es la hermenéutica? La posibilidad de interpretar el conocimiento o los hechos. Y en esta medida existen nuevos temas de estudio, pero también existen nuevas formas de ver los problemas históricos. Además, la historia está vinculada y asociada con disciplinas y humanidades, con ciencias sociales y ciencias del espíritu, para reconstruir, explicar, analizar y exponer sus resultados. También aquí me interesa mucho poder establecer esta relación, que no hay escritura sin lectura. ¿Y qué significa leer? No solo reproducir el discurso escrito en sus cualidades sonoras, sino también asociar, relacionar, descartar información y clasificar. Y también leer conduce a la interpretación. ¿Y qué es interpretar? No es solo dar una opinión informada y documentada, sino generar una forma distinta de ver las cosas o los hechos. Interpretar es la labor del trabajo hermenéutico, como les digo, no solo descifrar significados ocultos y hacerlos explícitos, sino también dar una nueva versión de los hechos, de las cosas, los sujetos o el hecho histórico. Bien, y con esto termino mi presentación.